Muy buenas a todos de nuevo. Ha llegado la hora de ponerse manos a la obra. Vamos a ver un poco ya los procesos de acidificación, ¿vale? Para elaborar, por ejemplo, una Berliner Weiss o una Gose, etcétera. Primero de todo vamos a ver este cuadro aquí que nos da una perspectiva de los principales procesos de fabricación. Vamos a ver, primero de todo, que tenemos dos grandes grupos, ¿vale? Tenemos estas dos de arriba, Sour Mash y Kettle Sour, y he puesto aquí una C de caliente. ¿Eso qué quiere decir? Que se hacen en la zona caliente, en el hot side, que se dice en inglés. Por otro lado, estos de aquí abajo, cofermentación y maduración en barrica, y también las espontáneas, estos están en la zona fría, ¿vale? La principal diferencia es que en la zona caliente quiere decir que esto tú acidificas un mosto o un mash, un macerado, pero luego lo hierves todo. Cuando lo hierves todo lo esterilizas. Entonces puedes fermentar posteriormente un mosto acidificado con un cultivo puro de levadura de Saccharomyces y no comprometes tu fábrica, no tienes riesgo de contaminación. Sin embargo, desde el momento que tú ya estás utilizando bichos en la zona fría, pues tienes un mayor riesgo de contaminación. Como decíamos, los primeros grandes grupos que hay aquí, uno es el sour mash, que se basa en acidificar con la presencia de la malta, ¿vale? Cuando tienes sólidos y líquidos en el mismo kettle, en la misma olla. Otro gran grupo que sí que le vamos a dar un poco más de hincapié es el kettle souring. Esto se basa en, digamos, vamos a hacer la maceración, sacamos el mosto y luego tratamos el mosto. Luego lo veremos en más detalle. Hay la cofermentación, que es en nuestro tanque de fermentación, pues añadimos una levadura y una bacteria, bien 2 cepas o 3 cepas o las que queramos. Al final es que dos bichos o más de dos bichos estén trabajando en paralelo. Y por último la fermentación espontánea, que es prácticamente lo que sucede en un alambic. Os pongo aquí un protocolo que os he pasado también en los documentos de soporte. Esto es para elaborar una Berliner o una Gose o estos estilos ácidos en que se basan con el método kettle souring. El kettle souring básicamente nos ponemos manos a la obra, ¿vale? Y nos imaginamos que estamos en nuestra fábrica, que vamos a empezar un batch, hemos hecho la receta, la molienda y empezamos una maceración. ¿Vale? Esto he puesto aquí día 1, ¿vale? Que es el día en que empezamos la elaboración. Pues hacemos una maceración en condiciones estándar, es decir, lo mismo que haríamos una infusión simple, por ejemplo, a 65 grados. Y luego procedemos a la filtración, ¿vale? Quitamos el bagazo, el Spain grain, y nos quedamos con el mosto. Lo que vendría ahora es este mosto, pues vamos a hervirlo. Bueno, hemos hecho un sparging y ahora vendría la ebullición. Pero solo hervimos 2 minutillos, ¿vale? Hervimos 2 minutos únicamente para esterilizar pues todos los bichos que pueden haber en el medio. Una vez hervido, lo pasamos por el intercambiador de calor y lo volvemos a la misma olla o otra olla que tengamos disponible. En esta vamos a ajustar la temperatura a unos 38 grados, ¿vale? Idealmente. Y luego ajustar el pH del mosto también a unos entre 4,2 y 4,5. Esto lo vamos a hacer con un ácido láctico o con un ácido fosfórico, que sean de uso alimentario. El ácido láctico lo puedes encontrar a nivel comercial, creo que es ácido láctico 80%, que es fácil de encontrarlo, no es ninguna cosa extraña. Entonces, bajando el pH por debajo de 4,5, entre 4,2 y 4,5, estamos protegiendo el mosto, estamos protegiendo de otras bacterias o microorganismos no deseados, ¿vale? Que estos, por ejemplo, si se desarrollan en nuestro mosto, pues nos pueden dar aromas, pues a aromas fecales, aromas a vómito, es decir, ácido butírico, es decir, cosas que no deseamos en este estilo. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos un mosto esterilizado, 2 minutos de ebullición y preacidificado, luego le podemos añadir el lactobacillus, un cultivo puro. ¿Vale? Una vez hemos añadido este cultivo puro, hay un paso que es opcional, que es hacer una purga con CO2, ¿vale?
Yo personalmente en las elaboraciones que he hecho de Berliner Weiss con distintas fábricas nunca lo he recomendado. Primero, ¿por qué? Porque es un gasto de CO2, porque no todo el mundo tiene CO2 y porque nadie me asegura que este CO2 se quede encima haciendo una capa inmutable e inmovible. Con la temperatura del mosto seguro que hay corrientes de convección, van a haber movimientos y este CO2 se va a ir. A menos que no podamos cerrar herméticamente nuestro kettle, nuestro hervidor, no tiene ningún motivo hacer esto con CO2. Al día siguiente, es decir, pasados 24 horas, el mosto ha acidificado. Nos ha bajado de este pH que teníamos 4,5, nos baja en torno a 3,3. Es decir, que tiene una actuación muy rápida. ¿Vale? Luego digamos que podemos continuar con un proceso estándar de cervecería, es decir, hervimos 60 minutos. Es recomendable continuar con 60 minutos de hervido porque tenemos que quitar el DMS, ¿vale? Como decía, como cualquier proceso de cervecería normal. Y luego una vez hervido 60 minutos, pues lo enfriamos, bueno, Whirlpool, lo enfriamos y lo fermentamos. Yo recomiendo la Brie 97 no porque os la quiera vender, obviamente, sino porque es las pruebas que he hecho, es la única levadura pues que no tiene ningún tipo de estrés y fermenta como un tiro, ¿vale? Munich también es muy resistente, entonces digamos que no tenéis problemas de acid shock o de estrés por ácido en las fermentaciones. Y vamos a ver un poco la fermentación espontánea en Lambics como es. Os he puesto un gráfico aquí de la web Mill the Funk, que por cierto recomiendo que hagáis un vistazo porque es una enciclopedia muy interesante sobre todo el mundo de las sours. Entonces hay un gráfico que tienen ahí puesto, ¿vale? En el que vemos que el primer microorganismo, bueno, no lo pone aquí en el gráfico, pero el primer microorganismo a crecer, a desarrollarse, son las enterobacterias, ¿vale? Son las bacterias fecales, las que tenemos en los intestinos, las que nos pueden dar olores a fecal. Estas digamos que crecen aquí a día cero y durante el primer mes van desarrollándose, ¿vale? Pero crecen cuando hay pHs relativamente altos, entre 5,2 y 5,4, lo normal en un mosto. Pero van a empezar a disminuir y a desaparecer, van a morir. Luego viene la fermentación primaria, ¿vale? Protagonizada principalmente por un Saccharomyces y otras levaduras, no necesariamente Saccharomyces, pero levaduras salvajes. Esta fermentación puede durar entre 2 y 4 meses. ¿Vale? Vemos aquí en azul cómo se desarrolla y cómo va minvando en concentración. ¿eh? Luego entra ya el otro gran grupo que es la fermentación secundaria. En esta empiezan a desarrollarse, aunque pone aquí primero el Brettanomyces, primeramente son el lacto y el pedio quienes crecen y empiezan la fase de acidificación. ¿Vale? Como hemos visto antes, generan ácido láctico, si hay algo de oxígeno que pasa por los poros de las barricas generan algo de acético, pero lo que hacen es bajar el pH de en torno a los 4, lo bajan a 3 con poco. ¿Vale? Y cuando estos dos, lacto y pedio, han hecho ya su actividad, viene, como decía antes, el Brettanomyces y hace de cocha escoba. Coge todos los compuestos sintetizados por los bichos anteriores, los microorganismos anteriores, y hace esterificaciones y hace toda su magia, generando un montón de compuestos muy interesantes, muy aromáticos. Vemos que puede pasar de 6 meses, empieza a trabajar a los 6 meses y puede llegar hasta los 3 años. Como tenemos un pH bajo, la temperatura de fermentación es relativamente baja también, la tenemos en una sala de barricas que puede estar relativamente fresquita, pues trabaja rápido pero, trabaja lento pero con ritmo, va haciendo. Aquí vemos estos Allagash, vemos el Coolship. Coolship es una piscina de cobre. El mosto lo pasan por aquí esta cesta que la utilizan a modo de filtro, se queda algo de bagazo aquí, la ponen aquí, esto tiene una superficie enorme, una altura muy baja, entonces se enfría muy rápido. Abren ventanas, que sí que es verdad que tiene algo de rejillas para que no pasen moscas, y aquí digamos que el aire que contiene microorganismos salvajes pues inocula toda esta piscina. ¿Vale? Luego esto lo meten en barricas donde también hay muchos microorganismos propios ahí dentro y genera una fermentación
larga, larga, larga. Por eso que le decía también mucha paciencia con estos estilos. Aquí os he puesto un artículo datado del año 77 en que se hacía muy curioso, se hacían una serie de preguntas, ¿no? De dónde vienen los bichos, dónde salen, ¿vale? Veían que pasaba algo pero no sabían muy bien de dónde. Se sabe a día de hoy pues que vienen en el aire. Y también el propio de las barricas, como decía. Si se puede controlar la producción de ácido acético por parte de las bacterias del ácido acético. Sabemos que sí, que se pueden controlar y que vienen por presencia de oxígeno. Al final son unas preguntas que se hacían en este año y a día de hoy pues ya están más que contestadas. ¿Quién causa el ropinés? Que el ropinés es esa viscosidad tan severa que veíamos. Pues ya lo sabemos quién lo hace. Mousy Smell, que a día de hoy se llama como horse blanket, como establo, como manta de caballo. Esto ya sabemos qué son los compuestos que lo hacen. Y al final, bueno, que si se puede hacer mix con cultivos puros, que también se sabe que difícilmente se puede hacer, prácticamente no se puede hacer. Y cuáles son los otros compuestos. Esto estaría relacionado con la tabla que hemos visto antes, con ese porrón de compuestos de ésteres que puede generar un Brettanomyces. La verdad es que es una cerveza muy, muy, muy compleja.